Muchas gracias, presidente. Colegas diputados, Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Palacio Legislativo, San Salvador, 8 de octubre 2018. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 21. La Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior se refiere al expediente número 1434-4-2017-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, encargado del despacho, en el sentido se ratifique el convenio sobre asistencia administrativa en materia fiscal. Al respecto, la Comisión manifiesta que el instrumento objeto de estudio ha sido suscrito por los Estados miembros del Consejo de Europa y de los países miembros, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sus siglas ACDE, OCDE. Los suscriptores expresan su satisfacción por el esfuerzo realizado para combatir la evasión y fraude fiscal a nivel internacional, y que para continuar ese rubro es necesario un esfuerzo coordinado entre los países suscriptores para fomentar las formas de asistencia administrativa en materia fiscal, en asuntos relacionados con impuestos de cualquier naturaleza, y asegurar la adecuada protección de los derechos de los contribuyentes. En ese sentido, el instrumento multilateral objeto de estudio pretende permitir al mayor número de estados posibles implementar los más altos estándares internacionales de cooperación en materia fiscal y obtener sus beneficios. Se aclara que la Comisión propone ratificar este instrumento con reservas a efecto que la ratificación sea acorde con nuestra Constitución y ordenamiento interno de conformidad al artículo 30 del convenio, que habilita la posibilidad, las reservas, las cuales en resumen tienen relación con las asistencias en el cobro de créditos fiscales y de multas administrativas, asistencias de notificación o traslado de documentos para los impuestos que se encuentran descritos en las categorías del artículo 2 de la Convención. Estas reservas se encuentran claramente establecidas y detalladas en el proyecto de decreto que se anexa, con el objeto de obtener mayores elementos de juicio y criterio que permitieran a este colegiado dictaminar. Se recibió en sesión de trabajo de este día el Ministerio de Hacienda y al superintendente del sistema financiero, quienes expresaron su opinión favorable a la ratificación. Una vez analizado el instrumento, la Comisión concluye que su ratificación será de beneficio para combatir la evasión y fraude fiscal a nivel internacional, por cuanto propone al Pleno Legislativo ratificar instrumento con reservas de conformidad al artículo 30 de la Convención. Así, el dictamen favorable, el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, dio su unión libertad y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con su venia, presidente, paso a darle lectura al proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando 1. Que el 1 de junio del 2015 el Gobierno de la República de El Salvador suscribió la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. 2. Que el instrumento ha sido aprobado por el órgano ejecutivo mediante acuerdo número 459-2017 del 21 de marzo del 2017 y sometido a consideración de esta Asamblea Legislativa para su ratificación. 3. Que es procedente ratificar el convenio estableciendo reservas de conformidad al artículo 145 de la Constitución y el párrafo 1.f del artículo 30 de la Convención. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Viceministro de Relaciones Exteriores,
e Integración y Promoción Económica, encargado del despacho, decreta, artículo 1. Ratifíquese la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, suscrita por El Salvador el 1 de julio del 2015, el cual consta de un preámbulo de 6 artículos comprendidos de la siguiente manera. Capítulo 1, ámbito de aplicación de la Convención. Artículo 1 de la Convención. Ámbito de aplicación de la Convención. Artículo 1, objeto y personas comprendidas en la Convención. Artículo 2, impuestos comprendidos. Capítulo 2, definiciones generales. Artículo 3, definiciones. Capítulo 3, formas de asistencia. Sección 1, intercambio de formación. Artículo 4, numeral 4, disposiciones generales. Artículo 5, intercambio de información por solicitud. Artículo 6, intercambio automático de información. Artículo 7, intercambio espontáneo de información. Artículo 8, auditorías fiscales simultáneas. Artículo 9, auditorías fiscales en el extranjero. Artículo 10, información contradictoria. Sección 2, asistencia en el cobro. Artículo 11, cobro de créditos fiscales. Artículo 12, medidas precautorias. Artículo 13, documentos que se anexan a la solicitud. Artículo 14, plazos. Artículo 15, privilegios. Artículo 16, deferimiento de pago. Sección 3, notificación de documentos. Artículo 17, notificación de documentos. Capítulo 4, capítulo 3, disposiciones comunes. Todas las formas de asistencia. Artículo 18, información que deberá proporcionar el Estado requirente. Artículo 19, eliminado. Artículo 20, resultado a la solicitud de asistencias. Artículo 21, protección de las personas y límites a la obligación de otorgar asistencia. Artículo 22, secreto. Artículo 23, procesos. Capítulo 5, disposiciones especiales. Artículo 24, implementación de la Convención. Artículo 25, idioma. Artículo 26, costos. Capítulo 6, disposiciones finales. Artículo 27, otros acuerdos o convenios internacionales. Artículo 28, firma y entrada en vigor de la Convención. Artículo 29, aplicación territorial de la Convención. Artículo 30, reservas. Artículo 31, denuncias. Y artículo 32, depositarios y sus funciones. El órgano ejecutivo en el ramo de las relaciones exteriores, estableciendo las siguientes reservas de conformidad al artículo 145 de la Constitución y 30 de la Convención. Así, 1. De conformidad con el párrafo 1, punto A, El Salvador se reserva el derecho de no otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los impuestos de otras partes, en cualquiera de las categorías mencionadas en el artículo 2. Artículo 2, párrafo L.B. Siguiente. Punto I, impuestos. Impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias de capital o patrimonio neto que se exigen por parte de subdivisiones políticas o autoridades locales de una parte. 3I, A, impuestos a la propiedad
Herencias o donaciones, 3IF. Impuestos por el uso o a la propiedad de bienes inmuebles distintos a los vehículos de motor, 3IG. Cualquier otro impuesto. IB. Impuestos en categorías distintas a las referidas en el subpárrafo 3I anterior, que sean exigibles en nombre de las subdivisiones políticas o autoridades locales de una parte. 2. Asimismo, de conformidad con el párrafo L.B, El Salvador se reserva el derecho de no otorgar asistencia en el cobro de un crédito fiscal o en el cobro de una multa administrativa para todos los impuestos. 3. De conformidad con el párrafo 1F del artículo 30, El Salvador se reserva el derecho de aplicar el párrafo 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia administrativa relacionada con el ejercicio fiscal, con ejercicios fiscales que inicien el o después del 1 de enero del tercer año procedente de la convención, conforme fue modificada por el protocolo del 2010. Entró en vigor con respecto a una parte, y cuando no existía ejercicio fiscal para la asistencia administrativa relacionada con impuestos que surjan el o a partir del 1 de enero del tercer año, que proceda aquel que en la convención emanada por el protocolo del 2010, que entró en vigor con respecto a una parte, así como las siguientes notificaciones. Anexo A. Impuestos respecto de los cuales será aplicable la convención. Artículo 2, párrafo 1.ai. Impuestos sobre la renta. Artículo 2, el párrafo 1a. Impuestos sobre la ganancia de capital. Artículo 2, párrafo 1b. 3i. B. Impuestos a la transferencia de bienes inmuebles. Artículo 2, párrafo 1b, 3i. C. Impuestos al valor agregado. Impuestos a la transferencia de bienes inmuebles y a la prestación de servicios. Artículo 2, párrafo 1b, 3i.e. Impuesto especial a la primera matrícula de bienes en el territorio nacional. Anexo B. Autoridad competente, el director general de impuestos internos. Y anexo C, el término nacional significa cualquier persona natural de nacionalidad salvadoreña, y cualquier persona jurídica constituida bajo la legislación vigente en El Salvador, aprobada por el órgano ejecutivo mediante acuerdo número 459/2017 del 21 de marzo del 2017. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Leído el dictamen y el decreto, señor presidente.